Sí. ¿Qué es lo que es? El tu horóscopo. Ay, sí, de verdad. ¿Cómo me presta? ¿Y qué leí de lo que di? Nada nuevo. Que de noche verás las estrellas, como el resto de los acuarios. Ay, siempre quise ser una estrella. Una gran dama del teatro, de esos eternamente viejas y famosas, como los que salen en revistas. Sí. O mejor aún, una estrella de cine, como tú. Ay, y que el cine es inmortal. ¿Cuándo vamos al cine, cariño? Siempre estamos en casa, tío. Si fuimos fai 3 meses. Que no te acuerdes. Sí, claro, al curso ese que rodaste. Pero si salía 5 minutos. Ya, pero fueron los 5 minutos mejores de la tu carrera. Va, cosas tuyas. ¿Qué comiste hoy? Pues fabada y de postre un croissant. ¿Por qué tienes que comer siempre croissants? Te lo he dicho. Los croissants engordan muchísimo. Y ya sabes que tú tienes que guardar a la niña, porque si engordes puedes arruinar la tu carrera. Va, vayáis, yo no engordo. Un galán como tú tiene que seguir una dieta. Los papeles importantes siempre son para los flacos. Son papeles de estos de bohemios esfamiados. Y es lo que más se cotiza ahora. Así que mira, nada de croissants. No lleva tanto, mujer. Ella siempre tan dramática. Y es que yo siempre fui más del teatro. En cambio tú es más bien del cine mudo. Sí, mudo. Pero, ¿por qué me das la razón así, en sin discutirlo? ¿Y por qué siempre me contestes a todo con un sí o con un no? Y decísme a comer aquí sola en casa. ¿No sabes que comer todos los días fuera engordar? Son los rodajes. Cielín, los rodajes. Solo tenemos 1 hora para comer entre toma y toma. ¿Qué vais a hacer? Ay, qué vida más sola y más triste. Siempre vienes tan tarde a casa. Y yo esperándote aquí en la cocina sola, sin un mal telediario para ver a estas horas. El rodaje. ¿Y el rodaje? Siempre los rodajes. Cuando acabes uno, vas. Y entonces otro. Hay que aprovechar la fama que me dio la televisión. Sí, con aquel anuncio que hiciste tan cutre de las galletas, no me digas más. No era de galletas, eran de pastes. De pastes anticolesterol, que tenían esos ingredientes de calcio. Ya, sí, aquellos, ¿cómo se llamaban? Les tuctileroles, sí. Y era un anuncio muy célebre. Tú salías con aquellos tirantes naranjas. Bueno. Sabes, guapísimo. Qué guapo eres. Anda, no esperes conmigo. ¿Qué hora llega? ¿No llegará más tarde a la gala? No, ¿qué va? Tenemos tiempo de sobra. Total, ¿pueden empezar hoy sin nosotros? Hombre, este año somos los presentadores de la gala y por lo menos tenemos que ser puntuales. Mira, que esperen por lo menos 15 minutinos, como para la gente famosa y importante, ¿o no? ¿No van a poder esperar 5 minutinos por nosotros? Oye, es que voy mona sin vestir con este vestidín tan guapo. Mona no, remona. ¿Qué repugnante es? ¿A ti te da igual cómo vaya yo al festival? Va, tonterías tuyas. Claro, como tú eres el actor y yo solo soy la mujer del actor. Va, paso ahí. Bueno, ¿sabes una cosa? Cuenta. Que me molesta muchísimo que no quieras nunca discutir. Y es un ser sin argumentos. Es un ser apático y catatónico. Va, estupideces tuyas, otra vez. Cariño, ¿cuándo me lleves al cine? Ya sabes que los actores no nos gusta ir al cine. Son normas de la casa. Ay, Dios. ¿Y el teatro? ¿Por qué no me lleves al teatro? Salvemos por lo menos el teatro. Menos al teatro. El teatro hiela mi frustración. Además, en los teatros siempre hay polillas. Ay, no sé, ¿para qué me casaría con un actor? Pues di tú sola.
No somos ninguna propiedad privada. Ya. Oye, ¿llamó alguien hoy por mí? Sí, llamó el director del festival ¿Y qué dijo? y dijo que tuviéramos allí una hora en antes, bien guapos, bien vestidos y bien peinados, para el ensayo general. Entonces llegamos tarde, ¡genipaina! No, vale, que ya vamos. Y que ya es un repugnante. Ya sé por qué te casaste conmigo, para que te colaran los rodajes. Mira, ya es un repugnante. Siempre te lo digo y te lo repito, un repugnante. Pero ya es tan guapo.